¿Alguna vez te has preguntado por qué la justicia social es importante? En este video descubrirás cómo la justicia social es esencial para contribuir a una sociedad más equitativa y justa para todos. Hola chicos y chicas, amigos de YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la justicia social. Justicia social según el derecho y los estados. La justicia social es un concepto amplio que se refiere a la idea de todas las personas deberían tener las mismas oportunidades y accesos a los recursos necesarios para vivir una vida digna. Es un ideal que ha sido perseguido por muchos gobiernos y organizaciones en todo el mundo, pero su realización ha sido difícil debido a las complejidades que implica. En términos legales, la justicia social se relaciona con la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. Los estados tienen responsabilidad de garantizar que las leyes se apliquen de una manera justa y equitativa y que protejan los derechos de todas las personas sin discriminación. En muchos países, los derechos humanos están protegidos por la Constitución y otros marcos legales que establecen las normas y los procedimientos para proteger estos derechos. Sin embargo, la aplicación de estos marcos legales pueden ser desigual en la práctica, especialmente para los grupos vulnerables o marginados. Por ejemplo, las personas de bajos ingresos pueden tener menos acceso a la justicia debido a los costos asociados con los servicios legales, y las personas de color pueden ser objeto de discriminación por parte del sistema de la justicia penal. Además, la justicia social no se limita a la protección de los derechos legales. También se refiere a la igualdad de oportunidades en la educación, el empleo y la vivienda, entre otros aspectos importantes de la vida. Los estados tienen responsabilidad de garantizar que todas las personas tengan acceso a estos recursos y que aborden las desigualdades que puedan existir. Para lograr la justicia social, los diferentes actores sociales de una comunidad o país tienen un papel importante en desempeñar. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos y promover las políticas y programas que reduzcan las desigualdades y fomenten la igualdad de oportunidad. Los grupos de la sociedad civil también pueden desempeñar un papel importante al abogar por la justicia social y presionar a los gobiernos para que tomen medidas concretas. Además, los individuos pueden contribuir a la justicia social a través de sus acciones cotidianas. Por ejemplo, pueden apoyar a organizaciones que trabajan en la promoción de la igualdad y la justicia social, o pueden tomar medidas para reducir su propia huella de carbono y promover la sustentabilidad ambiental. La justicia social también se relaciona con la idea de responsabilidad social corporativa. Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar sus prácticas y políticas sean socialmente responsables y que no contribuyan a la desigualdad o la injusticia. Esto puede incluir prácticas de contratación equitativas, el pago de salarios justos y la adopción de prácticas comerciales sostenibles. En conclusión, la justicia social es un ideal que tiene implicaciones legales sociales importantes. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos y promover políticas y programas que reduzcan las desigualdades y fomenten la igualdad de oportunidad. Los diferentes actores sociales, incluidos los individuos y las empresas, también tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la justicia social y la reducción de las desigualdades. Todos tienen un papel que desempeñar para lograr la sociedad más justa e igualitaria. Para abordar las desigualdades en la educación, los estados pueden proporcionar el acceso equitativo a la educación de calidad para todos los estudiantes. Esto puede incluir la provisión de becas para estudiantes de bajos recursos, el apoyo de programas de educación preescolar y la creación de oportunidades de aprendizaje para estudiantes de todos los niveles de habilidad. En el ámbito laboral, los estados pueden establecer leyes y políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la contratación y la promoción. Esto puede incluir medidas como la implementación de programas de diversidad e inclusión en un lugar de trabajo y la eliminación de barreras para personas con discapacidad. Otro aspecto importante de la justicia social es la igualdad del acceso a la atención médica y otros servicios básicos. Los estados pueden trabajar para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención médica y de calidad, independientemente de su situación económica o ubicación geográfica. Esto puede incluir la expansión de la cobertura médica, la creación de programas para abordar las disparidades en la salud. La justicia social también se relaciona con la igualdad de acceso a la vivienda
vivienda. Los estados pueden trabajar para garantizar que todas las personas tengan acceso a las viviendas seguras y asequibles. Esto puede incluir la implementación de programas de vivienda asequible y a la eliminación de barreras para el acceso a la vivienda, como la discriminación basada en la raza o la edad. En conclusión, la justicia social es un concepto que se tiene implicaciones importantes en la variedad de áreas sociales y legales. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar la protección de derechos humanos y promover las políticas y programas que reduzcan las desigualdades, fomenten la igualdad de oportunidades. Los diferentes actores sociales también tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la justicia social, reducción de las desigualdades. Todos tienen un papel que desempeñar para lograr la sociedad más justa e igualitaria, y esto requiere un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la comunidad. Las instituciones también tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la justicia social y reducción de las desigualdades. Entre las instituciones que desempeñan un papel clave en la promoción de la justicia social se incluyen sistemas judiciales, las organizaciones no gubernamentales, ONG, las agencias gubernamentales y las organizaciones internacionales. El sistema judicial es una de las instituciones más importantes en la promoción de la justicia social. Los tribunales tienen la responsabilidad de garantizar que las leyes sean aplicadas de manera justa e imparcial. Los tribunales también tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad ante la ley. Para promover la justicia social, los tribunales deben ser comprometidos con la igualdad, la equidad y la justicia en todos los casos. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, también desempeñan un papel importante en la promoción de la justicia social. Las ONG son organizaciones independientes que no son parte del gobierno, pero trabajan para promover los derechos humanos y la justicia social. Algunas ONG se centran en temas específicos como la igualdad de género, protección del medio ambiente o los derechos de los trabajadores. Otras ONG trabajan en una variedad de áreas para promover la justicia social en general. Las agencias gubernamentales también tienen un papel importante en la promoción de la justicia social. Las agencias gubernamentales son responsables de desarrollar las políticas y programas que aborden las desigualdades sociales que promuevan la igualdad de oportunidades. Estas agencias pueden trabajar en áreas como la educación, la atención médica, el empleo, la vivienda. Las agencias gubernamentales también pueden trabajar para proteger los derechos humanos y garantizar las leyes que se apliquen de manera justa e imparcial. Las organizaciones internacionales también tienen un papel importante para desempeñar en la promoción de la justicia social. Las organizaciones internacionales son organizaciones que trabajan a nivel global para promover los derechos humanos y la justicia social. Algunas organizaciones internacionales se centran en temas específicos como la eliminación de la pobreza, la protección de los derechos de las mujeres o la promoción de la democracia. Otras organizaciones internacionales trabajan en la variedad de áreas para promover la justicia social en general. En conclusión, las instituciones juegan un papel importante en la promoción de la justicia social, la reducción de las desigualdades, desde los sistemas judiciales hasta las organizaciones no gubernamentales y las agencias gubernamentales. Estas instituciones trabajan para garantizar que las personas sean tratadas con igualdad ante la ley y que promuevan los derechos humanos y la justicia social. Para lograr una sociedad más justa e igualitaria, es necesario que todas las instituciones se comprometan con estos objetivos y trabajen juntas para promover la justicia. La justicia social se refiere a la idea de que todas las personas merecen igualdad de oportunidades y derechos, independientemente de su origen, género, raza, religión u orientación sexual. En este sentido, la justicia implica protección de una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentran derecho a la igualdad. La igualdad es uno de los pilares fundamentales de la justicia social. Este derecho implica que todas las personas deben tener las mismas oportunidades y acceso a los recursos necesarios para tener una vida plena y satisfactoria. La igualdad también se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación, incluyendo la discriminación basada en raza, género o religión, la orientación sexual o la discapacidad. Segundo, derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental y un componente clave en la justicia social. Todas las personas deben tener acceso a la educación de calidad que permita desarrollar todo su potencial y contribuir a la sociedad. La educación también puede ser un medio para reducir la desigualdad social, ya que brinda a las personas las herramientas necesarias para mejorar sus vidas y sus comunidades. Tercero, derecho a la salud. Es un derecho humano fundamental que está estrechamente relacionado con la justicia. Todas las personas deben tener acceso a la atención médica y a los servicios de salud necesarios para mantener su bienestar físico y emocional. La protección a la salud también puede ser una forma de reducir la pobreza y la desigualdad, ya que las personas que están sanas también tienen más probabilidades de tener éxito en la vida y
contribuir a la sociedad. Cuarto, derecho al trabajo y un salario justo. El trabajo es un derecho fundamental que permite a las personas ganarse la vida y contribuir a la economía. Todas las personas deben tener acceso a oportunidades laborales justas y equitativas, así como el salario justo y las condiciones de trabajo seguras y saludables. La protección de este derecho puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad, ya que permite a las personas tener sustento y mejorar la calidad de vida. Quinto, derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho humano fundamental que está estrechamente relacionado con la justicia social. Todas las personas deben tener acceso a una vivienda adecuada y asequible para que permita vivir en condiciones de dignidad y seguridad. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad, ya que puede proporcionar la estabilidad y la seguridad a las personas y sus familias. Sexto, derecho a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que permite a las personas hacer valer sus derechos y protege la discriminación y la injusticia. Todas las personas pueden tener acceso al sistema de justicia justo e imparcial que garantice la protección de sus derechos y la igualdad ante la ley. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la desigualdad y la discriminación, ya que permite a las personas hacer valer sus derechos y protege de la injusticia. 7. Derecho a la alimentación. La alimentación es un derecho humano fundamental que está estrechamente relacionado con la justicia social. Todas las personas deben tener acceso a una alimentación adecuada que permita mantener una buena salud y bienestar. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad, ya que puede garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan para vivir una vida saludable y activa. Octavo, derecho a la cultura. La cultura es un derecho humano fundamental que está estrechamente relacionado con la justicia social. Todas las personas deben tener acceso a la cultura y a los medios necesarios para preservar y promover su patrimonio cultural. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la discriminación, la desigualdad, ya que permite a las personas participar de la vida cultural, artística de su comunidad. Noveno, derecho a la participación política. La participación política es un derecho fundamental que permite a las personas participar de la toma de decisiones y en la gobernanza de su comunidad o país. Todas las personas deben tener acceso a la participación política y a la capacidad de ejercer su derecho al voto. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la discriminación y la desigualdad, ya que permite a todas las personas participar en el proceso democrático y tener una voz en la dirección de su comunidad o país. Décimo, derecho al medio ambiente saludable. El derecho al ambiente saludable es un derecho humano fundamental. Está estrechamente relacionado con la justicia social. Todas las personas deben tener acceso a un ambiente limpio, saludable, que les permita vivir en condiciones de salud y bienestar. La protección de este derecho también puede contribuir a reducir la desigualdad y la discriminación, ya que puede garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos naturales que necesitan para vivir una vida saludable y sostenible. En resumen, la justicia social implica protección de una serie de derechos fundamentales que garantizan la igualdad de oportunidades, la protección de los derechos humanos. Cada uno de estos derechos es esencial para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades de todas las comunidades y países del mundo. La protección de estos derechos no solo es una obligación moral, sino también es una necesidad práctica para garantizar un futuro sostenible, justo para todos. En conclusión, la justicia social implica la protección de una serie de derechos inalienables. En conclusión, la justicia social es un concepto fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos en todas las comunidades y países del mundo. La promoción de la justicia social implica una serie de medidas de políticas que deben ser implementadas por los gobiernos, las instituciones y los individuos. Estos esfuerzos deben concentrarse en garantizar el acceso igualitario a los derechos fundamentales, incluyendo la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la alimentación, la cultura, la participación política y el medio ambiente saludable. Como individuos tenemos la responsabilidad de promover la justicia social en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. Debemos tomar medidas para apoyar a aquellos que son marginados, discriminados y a trabajar juntos para construir comunidades más inclusivas y justas. También debemos exigir a nuestros gobiernos e instituciones que cumplan con la responsabilidad de proteger y promover a los derechos humanos y la justicia social. En resumen, la justicia social es esencial para garantizar un mundo más justo, sostenible para todos. Como seres humanos tenemos la responsabilidad y la capacidad de trabajar juntos para lograr un objetivo de construir comunidades más inclusivas y justas para las generaciones presentes y